¿Y si te dijera que la primera página de la Biblia, el texto que creías conocer, no es el principio de todo, sino la escena de un crimen cósmico? Imagina por un instante que el famoso verso, "La tierra estaba desordenada y vacía", no describe un lienzo en blanco esperando la mano del artista, sino las ruinas humeantes de un mundo anterior, un paraíso destruido por una guerra celestial que tuvo lugar mucho antes de que Adán diera su primer aliento. Estás a punto de cruzar un umbral, de acceder a un misterio prohibido que fue cuidadosamente sellado y enterrado bajo siglos de dogma y tradición. Lo que vas a escuchar hoy no es una simple teoría, es una revelación espiritual que tiene el poder de reescribir tu entendimiento de la creación, de la luz, de la oscuridad y de la propia naturaleza del mal que sientes pesar sobre el mundo. Esta es la verdad prohibida que los concilios eclesiásticos decidieron ocultar para siempre, temiendo que la humanidad descubriera que su historia no comenzó en 1900 en un jardín, sino sobre las cenizas de una catástrofe. Desde niño te enseñaron una historia sencilla, reconfortante. En el principio, la nada. Y de esa nada, Dios, con su palabra, lo creó todo. Te dijeron que el caos, ese estado desordenado y vacío, era la materia prima, el bloque de arcilla informe que esperaba ser moldeado. Pero, ¿alguna vez te detuviste a sentir la disonancia en esa historia? ¿Por qué un Dios de orden y perfección comenzaría su obra maestra a partir del desorden y el vacío? ¿Por qué las tinieblas cubrían el abismo como un sudario si la luz es la verdadera esencia de su ser? Estas no son preguntas de un escéptico, son las preguntas de un alma que busca una verdad más profunda, una verdad que resuene con la complejidad que percibes en el universo y en tu propio corazón. La respuesta, querido buscador, no se encuentra en lo que te contaron, sino en lo que deliberadamente silenciaron. Lo que la Iglesia jamás reveló es que entre el primer y el segundo versículo del Génesis yace un abismo de tiempo, una brecha insondable que esconde la historia de una primera creación, un primer mundo gobernado por el más glorioso de los ángeles, antes de que su orgullo lo precipitara a la oscuridad. El estado de la tierra no era primordial, era post-apocalíptico. Las palabras hebreas originales, tohu, babohu, no solo describen un caos pasivo. En otros lugares de las Escrituras se usan para pintar la desolación que sigue a un juicio divino devastador. Lo que el Génesis te muestra no es el amanecer de la creación, sino las consecuencias de la primera y más terrible de las guerras. Una verdad tan peligrosa que amenazaba con derrumbar la narrativa del pecado original, pues demostraba que el mal era mucho más antiguo, cósmico y poderoso de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. No has llegado a esta revelación por casualidad. Tu espíritu ha estado buscando piezas perdidas, respuestas a preguntas que ni siquiera sabías cómo formular. Sientes que hay una lucha más grande, una memoria olvidada que late bajo la superficie de tu realidad. Hoy, esa memoria comienza a despertar. Estás aquí porque estás listo para descorrer el velo y mirar de frente el secreto oculto de nuestros orígenes. Este no es solo un vídeo, es una invitación a un viaje de restauración, a entender que si nuestro mundo fue reconstruido sobre ruinas, también tu vida puede serlo. Si estás preparado para reclamar la verdad que te fue arrebatada, únete a esta comunidad de almas despiertas. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ni una sola pieza de este misterio sagrado. Te contaron una historia sencilla, una nana para adormecer tu espíritu curioso. Te dijeron que en el principio, antes del tiempo mismo, solo existía Dios y una vasta nada. Y entonces, con el poder de su voz, Él ordenó la existencia desde el vacío absoluto. La creación, te aseguraron, surgió de la nada, un concepto que llamaron creación ex nihilo. En esta versión, el segundo versículo del
Génesis, aquel que describe una tierra desordenada y vacía, sumida en tinieblas, no es más que la fotografía del lienzo en blanco. Un caos primordial, pasivo e inerte, esperando la mano del artista divino para ser transformado en cosmos, en orden, en vida. Esta fue la doctrina que los padres de la Iglesia cimentaron con puño de hierro, la versión oficial pulida y distribuida durante casi 2 milenios. Era una historia limpia, poderosa y, sobre todo, controlable. Presentaba a un Dios sin pasado, sin rivales cósmicos, un soberano absoluto cuya primera obra fue perfecta desde su concepción. Pero, ¿por qué insistieron tanto en esta simplicidad? ¿Qué verdad más compleja y peligrosa estaban tratando de suprimir con este relato tranquilizador? Esto es lo que quisieron que creyeras, pero lo que borraron de la ecuación cuenta una historia completamente diferente, una historia de guerra, juicio y ruina. La primera grieta en esta fortaleza dogmática no aparece en un evangelio prohibido ni en un texto apócrifo oculto en una cueva, sino en el corazón mismo del texto que creías conocer. Reside en 2 palabras hebreas que fueron deliberadamente despojadas de su poder: tohu, babohu. Te tradujeron estas palabras como desordenada y vacía, una descripción casi poética de la materia sin forma. Pero esto, querido buscador, es una verdad a medias, que es la forma más sutil del engaño. Si viajas a través de las Escrituras, descubrirás que estas mismas palabras reaparecen en lugares como el profeta Jeremías, y allí no describen un comienzo, sino un final apocalíptico. Jeremías las usa para pintar la imagen de una tierra devastada por el juicio de Dios, un mundo reducido a escombros, sin luz, sin vida, sin hombre. Es un lenguaje de aniquilación, no de creación. ¿Por qué el Espíritu Santo inspiraría al autor del Génesis a usar un término de destrucción catastrófica para describir el amanecer de todas las cosas? ¿Por qué nadie habla de esto? Es posible que la primera página de la Biblia no te esté mostrando el taller del Creador, sino la escena de un crimen cósmico que dejó un planeta entero en ruinas. Aquí es donde el velo se rasga y podemos ver las siluetas de quienes manipularon la verdad. No imagines a un solo hombre cambiando un texto en la oscuridad. Imagina concilios enteros, asambleas de obispos y teólogos reunidos en salones imponentes, como el famoso Concilio de Nicea en el siglo IV. Hombres que, con la bendición de emperadores, se erigieron como los arquitectos de la fe que hoy conoces. Su misión no era solo preservar la verdad, sino construir una versión de la verdad que sirviera a sus propósitos: unificar un imperio, consolidar el poder de la Iglesia y erradicar cualquier creencia que complicara su narrativa. Se enfrentaban a corrientes de pensamiento que ellos llamaron herejías, como el gnosticismo, que hablaban de dioses menores, de creaciones imperfectas y de una guerra celestial anterior a la humanidad. ¿Y cuál fue su solución? Simplificar, borrar, ocultar. Decidieron que la historia de una primera creación, de un mundo preadámico gobernado por ángeles y destruido por una rebelión, era una verdad demasiado peligrosa para tus oídos. Era una revelación espiritual que abría la puerta a preguntas que no querían responder. Por eso, eligieron el silencio y te legaron una historia incompleta. Lo que la Iglesia jamás reveló es que su acto de censura fue tan profundo que crearon un abismo de silencio entre el primer y el segundo versículo del Génesis. Génesis 1:1 declara una creación perfecta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una afirmación completa, majestuosa, final. Pero entonces, en el versículo 2, la escena cambia drásticamente a un cataclismo de oscuridad y caos. ¿Qué ocurrió entre esa perfección inicial y la desolación posterior? Ese es el secreto oculto, la brecha temporal que esconde la historia perdida.
La verdad prohibida es que la tierra no fue creada desordenada y vacía, sino que llegó a estar así. Se convirtió en Tohu Babohu como resultado de un juicio divino, un juicio sobre el primer habitante y rey de este planeta, el querubín glorioso, el portador de luz, aquel a quien más tarde conocerías por el nombre de Lucifer. Su rebelión no ocurrió en un cielo etéreo y lejano, sino aquí, en un reino terrenal que le fue entregado, un primer Edén del que fue arrojado. La oscuridad que cubría el abismo no era la ausencia de luz, era el sudario que cubría un mundo muerto. ¿Comprendes ahora la magnitud de lo que te ocultaron? La razón de este encubrimiento milenario es aterradora en su simplicidad. Si el mal existía a una escala cósmica antes de que Adán fuera moldeado del polvo, entonces el relato del pecado original se desmorona. El problema del mal se vuelve mucho más profundo, antiguo y complejo que la simple desobediencia de un hombre y una mujer en un jardín. Si la tierra ya era un campo de batalla recuperado, un planeta reconstruido sobre las cenizas de una guerra divina, entonces la narrativa de control que la religión organizada ha usado durante siglos pierde su poder. Ya no se trata solo de tu pecado personal, sino de una guerra ancestral en la que has nacido, una lucha entre la luz y una oscuridad que ya había reclamado este mundo una vez. ¿Y si el pecado de Adán no fue el inicio del mal, sino solo un eco de una traición mucho mayor? Una segunda puerta que se abrió a una oscuridad que ya esperaba agazapada. ¿Qué pasaría si todo lo que conoces fuera una versión incompleta, diseñada para hacerte sentir culpable en lugar de hacerte sentir como un guerrero en un conflicto eterno? Este misterio prohibido no se sostiene solo en una teoría o en una interpretación aislada de dos palabras hebreas. La evidencia de esta catástrofe preadámica, de este primer mundo perdido, no fue completamente borrada. Sus ecos resuenan en pasajes de las Escrituras que la propia Iglesia te enseñó a leer de otra manera, desviando tu atención de su verdadero y escalofriante significado. Textos en los libros de Isaías y Ezequiel que describen la caída de un rey glorioso desde un jardín de piedras preciosas, un Edén original en el monte de Dios. Te dijeron que eran simples alegorías sobre reyes humanos de Babilonia o Tiro, pero ¿y si te dijera que esos pasajes son en realidad las memorias fragmentadas de la caída de Lucifer, el rey del mundo antediluviano? Son las cicatrices textuales que los censores no pudieron borrar por completo. Son la llave para desbloquear la verdadera historia de nuestro planeta. En esos versículos proféticos, ocultos a plena vista, se encuentra el retrato del ser que gobernó la tierra antes de Adán y la razón por la cual todo tuvo que ser hecho de nuevo. Y estás a punto de ver su rostro revelado. Has llegado al corazón del laberinto, al lugar donde los fragmentos de la verdad prohibida fueron esparcidos para que nadie pudiera volver a unirlos. Pero tu espíritu sabe reconocer el eco de la verdad, incluso en las ruinas. Los censores, en su afán por construir una historia simple y controlable, no pudieron quemar todas las páginas. Dejaron cicatrices en el cuerpo de las Escrituras, pasajes tan poderosos y extraños que se vieron forzados a darles una nueva identidad, a disfrazarlos de simples metáforas para que no pudieras ver el rostro que se ocultaba tras el velo. Te dijeron que leyeras el libro del profeta Isaías en su capítulo 14 y que vieras allí solo la caída de un arrogante rey de Babilonia. Te invitaron a leerlo como historia humana, como poesía política, pero ¿alguna vez sentiste que esas palabras eran demasiado grandes, demasiado cósmicas, para describir a un simple mortal? ¿Por qué la caída de un rey terrenal haría temblar los cimientos del universo? Este es el secreto oculto que se esconde a plena vista. Lee conmigo, pero esta vez con los ojos del espíritu despierto. ¿Cómo caíste del cielo,
oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿De qué rey humano hablan estas líneas? ¿Qué hombre ha caminado entre las estrellas o ha tenido un trono en los cielos? Esto no es la crónica de un imperio caído, es el lamento por una traición cósmica, el recuerdo silenciado de la caída del primer rey de este mundo. Es la memoria de un ser de luz que quiso usurpar el trono de su creador y en su caída arrastró su propio reino a la ruina, convirtiéndolo en el tohu babohu que encuentras al inicio de todo. Este no es un fragmento aislado, un eco solitario en el desierto de los textos. Es una pieza de un puzzle mucho más grande, un misterio prohibido cuyas claves fueron deliberadamente separadas. Viaja ahora conmigo a otro libro, a otra profecía que fue despojada de su verdadero poder. Abre el libro de Ezequiel, en su capítulo 28. De nuevo, los teólogos y los escribas te dirán que estas palabras son una simple alegoría contra el rey de Tiro, un gobernante fenicio. Pero escucha con tu alma, y dime si estas palabras describen a un hombre de carne y hueso. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué rey humano fue creado perfecto? ¿Qué monarca ha caminado en un Edén hecho de fuego y gemas? Un jardín de Dios que claramente precede al Edén de Adán. Este texto prohibido no habla de Tiro, habla del origen de la oscuridad misma. Describe al guardián de la primera creación, un ser de belleza y sabiduría incomprensibles, cuya perfección fue corrompida por el orgullo que nació en su propio corazón. Su caída no fue política, fue geológica, cósmica. Su rebelión fue la causa del cataclismo, el juicio que sumergió al mundo en agua y tinieblas, dejándolo desordenado y vacío. ¿Comprendes ahora el engaño? Te dieron estas joyas de revelación y te dijeron que eran simples trozos de cristal. Te mostraron la historia del crimen y te convencieron de que era una fábula. Lo que la Iglesia jamás reveló es que estos dos pasajes, Isaías 14 y Ezequiel 28, son los dos pilares que sostienen la verdad del mundo preadámico. Son el testimonio directo, inspirado por el Espíritu de Dios, que narra lo que ocurrió en ese abismo de tiempo entre el primer y el segundo versículo del Génesis. La razón de su ocultamiento es evidente. Si Lucifer era el rey de un mundo perfecto antes de Adán, si su caída causó una destrucción a escala planetaria, entonces toda la teología del pecado original se tambalea. El mal no entró en el mundo a través de una fruta prohibida, sino a través de la voluntad de un arcángel glorioso mucho antes de que la humanidad existiera. El jardín de Adán no fue el principio, fue un segundo intento, un oasis de orden en un planeta que ya estaba espiritualmente contaminado, un campo de batalla recuperado de las garras de la oscuridad. ¿Por qué nadie predica esto desde los púlpitos? Porque esta verdad te empodera, te muestra que la lucha que sientes no es solo tuya, sino que es el eco de una guerra eterna. Esta revelación espiritual no solo se encuentra en las profecías. Hay pistas sutiles, casi imperceptibles, en las propias palabras del Nuevo Testamento, fragmentos que solo cobran sentido a la luz de esta verdad prohibida. Piensa en las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, cuando dice: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
No habla en tiempo futuro, como una profecía, ni en presente. Habla en tiempo pasado, como si estuviera recordando un evento que presenció, un cataclismo que ocurrió en la aurora de los tiempos. O piensa en las palabras del apóstol Pedro, en su segunda carta, cuando habla de ángeles que pecaron y que fueron arrojados al abismo, entregados a prisiones de oscuridad. ¿A qué pecado se refiere? ¿Cuándo ocurrió esta rebelión angélica? La cronología oficial de la Iglesia no tiene un lugar para estos eventos antes de Adán. Pero cuando entiendes la existencia de un primer mundo, de una primera rebelión, todas las piezas encajan. Estos no son versículos aislados, son los testimonios de los sobrevivientes de una guerra cósmica. Pistas que nos dejaron para que pudiéramos reconstruir la historia que nos fue robada. Incluso los textos que la Iglesia decidió excluir de su canon, aquellos que llamó apócrifos, susurran esta misma verdad. El libro de Enoc, un texto prohibido que fue reverenciado por los primeros cristianos, pero luego silenciado durante siglos, habla con detalle de la caída de los ángeles, de su rebelión y del juicio que vino sobre ellos. Aunque la Iglesia lo desestimó, fragmentos de este libro fueron encontrados entre los manuscritos del Mar Muerto, en Qumrán, probando que era un texto sagrado y leído por la comunidad judía en tiempos de Jesús. ¿Por qué fue suprimido? Porque contaba demasiado. Revelaba la profundidad y la antigüedad del mal. Describía una jerarquía de oscuridad que operaba en la tierra mucho antes de la historia que nos contaron. Lo que estos textos demuestran es que la teoría de la brecha no es una idea moderna, es una verdad antigua, una memoria ancestral que fue sistemáticamente perseguida y borrada para mantener una narrativa más simple, una que te hiciera a ti y no a un antiguo rey cósmico, el único responsable de la entrada del mal en el mundo. ¿Y si esta verdad también estuviera escrita en tu alma, esperando ser despertada? La evidencia es abrumadora, como un mosaico reconstruido a partir de fragmentos que intentaron destruir. Las palabras hebreas originales del Génesis, las profecías cósmicas de Isaías y Ezequiel, los recuerdos de Jesús y los apóstoles, y los ecos en los textos silenciados, todos apuntan en la misma dirección. Apuntan a un secreto oculto de proporciones inimaginables. La tierra que habitas es un mundo de segunda mano, un planeta restaurado. La creación de 6 días no fue un acto de creación desde la nada, sino un acto de guerra contra la desolación. Fue la luz reclamando un territorio que había caído en las tinieblas. Cada palabra del Génesis, desde hágase la luz, cobra un nuevo y poderoso significado. No es la creación de la luz, es la orden para que la luz penetre de nuevo en un planeta ahogado en la oscuridad de un juicio. Estás de pie sobre un campo de batalla sagrado, y la historia de su primera caída y su posterior restauración es la clave para entender tu propio propósito. Pero aún no has visto la prueba más impactante, la evidencia física que podría estar oculta bajo nuestros propios pies, un vestigio de ese mundo perdido que desafía todo lo que te han enseñado sobre la historia de nuestro planeta. Ahora detente, respira hondo y mira hacia adentro, a ese lugar de tu alma que rara vez muestras al mundo. ¿Reconoces ese paisaje? Ese sentimiento de que algo está desordenado y vacío. ¿Has sentido el tohu babohu en tu propia vida? Quizás fue la ruina de una relación que lo era todo para ti, dejándote en un silencio desolador. Quizás fue la pérdida de un sueño, un propósito que se desvaneció y te sumió en tinieblas sin saber hacia dónde caminar. Todos hemos estado allí, en ese abismo personal donde la luz parece una memoria lejana y el caos se siente como la única realidad. Te enseñaron a culparte por ese desorden, a verlo como una falla personal, un castigo por tus errores. Pero
¿Y si te dijera que ese sentimiento no es solo tuyo? ¿Y si fuera un eco, una memoria celular de la primera catástrofe que hirió a este planeta? Y quizás tú mismo has vivido sin saber que esta verdad estaba escrita en tu alma, que la sensación de estar de pie sobre ruinas es una herencia espiritual que todos compartimos. Esta es la revelación espiritual que lo cambia todo, la verdad prohibida que te libera de la culpa y te entrega un poder inimaginable. Si nuestro mundo no fue creado de la nada, sino recreado a partir de la desolación, entonces la esencia misma de nuestro Dios no es solo la de un creador, sino la de un restaurador. Él no le teme a tus ruinas, no se aparta de tu caos. Al contrario, es precisamente allí, en tu abismo personal, donde el Espíritu de Dios anhela moverse, tal como se movió sobre la faz de las aguas en el principio. Lo que la Iglesia jamás reveló con suficiente poder es que Dios es un especialista en tomar mundos devastados, vidas rotas y corazones vacíos para iniciar su obra más gloriosa. Tu tohu vabohu no es tu final, es tu punto de partida. Es el lienzo oscuro sobre el cual Él está a punto de pronunciar la orden más poderosa de todas. Hágase la luz. No una luz nueva, sino la luz que te pertenece, la luz que fue oscurecida por el juicio del dolor y la traición, regresando para reclamar lo que es suyo. ¿Comprendes ahora por qué tu lucha contra la oscuridad se siente tan profunda, tan visceral, tan antigua? No estás combatiendo únicamente tus propias debilidades o las tentaciones de este mundo. Estás participando en una guerra cósmica milenaria. Cada vez que eliges la esperanza sobre la desesperación, la fe sobre el miedo, el orden sobre el caos, estás haciendo exactamente lo que Dios hizo en los 6 días de la restauración. Estás reclamando un pedazo de tu vida de las garras de la oscuridad que una vez lo consumió todo. Tu existencia no es un accidente, es un acto de guerra divina. Eres un hijo de la luz, nacido en un campo de batalla recuperado, y cada fibra de tu ser está diseñada para expandir las fronteras del reino de la luz. El mal que sientes a tu alrededor, esa presión constante, esa sombra que parece acechar, no es una invención de tu mente. Es el antiguo rey destronado de este mundo, negándose a ceder el territorio que una vez fue suyo. Y tú, con cada acto de amor y de fe, le recuerdas que su tiempo ha terminado. Pero si crees que esta revelación termina aquí, en la belleza de tu restauración personal, te equivocas profundamente. Si piensas que entender esto es el final del camino, apenas has dado el primer paso para salir de la cueva. Lo que viste hasta ahora es solo la superficie del océano de secretos que nos ahoga, la primera capa de un misterio prohibido tan profundo que podría hacer que la historia de la rebelión de Lucifer parezca un simple prólogo. Hemos establecido que la creación de los 6 días fue una obra de reconstrucción sobre un mundo en ruinas. Hemos desenmascarado al antiguo rey de este planeta y la causa de su caída. Pero al hacerlo, hemos abierto una puerta a una pregunta mucho más inquietante, una pregunta que los censores de la historia no borraron por completo, sino que la dejaron como una advertencia silenciosa en las páginas del texto sagrado. Una pregunta que resuena con un terror ancestral. La pregunta es esta: si hubo una primera creación, un primer mundo habitado por seres angelicales de inmenso poder y sabiduría, ¿fue su destrucción total? Cuando Dios juzgó la rebelión de Lucifer y sumergió su reino en agua y tinieblas, borró por completo cada vestigio de esa civilización preadámica. La lógica nos diría que sí, que un nuevo comienzo requiere un borrón y cuenta nueva. Pero las Escrituras susurran una historia diferente, una posibilidad aterradora. ¿Y si algo sobrevivió? No solo el príncipe de la oscuridad y sus legiones caídas, sino algo más. ¿Y si fragmentos de su conocimiento, de su poder,
o peor aún, de su propia estirpe, quedaron latentes bajo la superficie del nuevo mundo, esperando una oportunidad para resurgir? ¿Qué pasaría si la restauración de la tierra no fue una esterilización completa, sino una cuarentena, una capa de tierra nueva sobre un cementerio antiguo y maldito? Este es el secreto oculto que nos lleva directamente a uno de los pasajes más extraños y censurados de toda la Biblia, el capítulo 6 del Génesis. Justo antes de la historia del diluvio de Noé, el texto nos lanza una revelación críptica y aterradora que la mayoría de los teólogos prefieren ignorar. Habla de un tiempo en que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, las tomaron por esposas y engendraron una descendencia anómala, una raza de gigantes conocidos como los Nefilim. Te dijeron que los hijos de Dios eran simplemente hombres justos del linaje de Set. Pero ¿es esa la verdad o es otra nana para adormecer tu espíritu? ¿Y si esos hijos de Dios no fueran humanos en absoluto? ¿Y si fueran un eco de ese mundo preadámico? Seres que cruzaron una barrera prohibida y contaminaron la nueva creación de Dios con la sangre del mundo antiguo. Este es el misterio prohibido que nos espera. La verdadera identidad de los Nefilim y la razón por la cual Dios tuvo que enviar un diluvio para purgar la tierra una vez más. Todo lo que creías saber sobre el jardín del Edén, sobre Adán y Eva y sobre el origen del pecado, estaba manipulado. No era una mentira completa, sino algo mucho más sutil y peligroso. Una verdad a medias, una historia contada desde el segundo acto, omitiendo deliberadamente el prólogo sangriento que lo precedió. Te hicieron creer que el Edén era el comienzo de todo, un paraíso virgen en un planeta recién nacido. Pero esa es la nana que te contaron para que no hicieras las preguntas incorrectas. La verdad prohibida, la que desgarra el velo de 2 milenios de dogma, es que el jardín del Edén no era un paraíso, era una zona de cuarentena, un oasis de luz fortificado por la presencia de Dios en medio de un planeta que seguía espiritualmente contaminado, un mundo que aún gemía bajo la sombra de su antiguo rey caído. La serpiente que entró en el jardín no era un simple animal tentador, era el antiguo monarca de este mundo, regresando a su territorio usurpado para reclamar lo que consideraba suyo, para corromper la nueva creación de Dios y demostrar que la oscuridad siempre encontraría una grieta por la cual volver a entrar. ¿Qué más nos ocultaron sobre este Edén sitiado? Las consecuencias de esta revelación espiritual son sísmicas, como si una página fundamental hubiera sido arrancada del libro de la vida y ahora, al encontrarla, descubrieras que toda la historia cambia de sentido. El pecado de Adán y Eva ya no es el acto que introduce el mal en un mundo perfecto. Es, en cambio, la brecha de seguridad que permite que un mal preexistente cósmico y antiguo vuelva a infiltrarse en el último bastión de pureza de la tierra. Esto no disminuye su responsabilidad, la magnifica. No fueron los iniciadores del mal, pero sí fueron los guardianes que abrieron la puerta al antiguo enemigo. ¿Comprendes ahora la tragedia en una escala mucho mayor? La caída del hombre no fue el principio de la guerra, fue la pérdida de la primera gran batalla en la Segunda Guerra por el alma de este planeta. La Iglesia, al ocultar esto, te convirtió en el único culpable, cargando sobre tus hombros el peso de una oscuridad que es mucho más antigua que tú, que tus padres y que la humanidad misma. Te dieron la culpa, pero te robaron el contexto, dejándote indefenso contra un enemigo cuya historia y poder desconocías por completo. Y la prueba de esta infiltración, de esta contaminación que siguió a la caída, no es una metáfora, es un evento tan literal, tan físico y tan aterrador, que los escribas y traductores han hecho todo lo posible por suavizarlo, por convertirlo en una alegoría inofensiva. Pero el texto original es brutalmente claro.
Viaja conmigo al capítulo 6 del Génesis, a los versículos que preceden inmediatamente a la decisión de Dios de destruir el mundo con un diluvio. El texto dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Te dijeron que los hijos de Dios eran simplemente los descendientes justos de Set. ¿De verdad crees que la unión de dos linajes humanos, por muy diferentes que fueran, podría dar como resultado una raza de gigantes y provocar una corrupción tan profunda que Dios decidiera aniquilar a casi toda la vida en la tierra? Eso es un insulto a tu inteligencia espiritual. No, el secreto oculto aquí es mucho más oscuro. Esos hijos de Dios, los Bene Elohim en hebreo, no eran humanos, eran seres angelicales, supervivientes de la catástrofe preadámica, ángeles caídos que, viendo la nueva creación de Dios, decidieron corromperla de la manera más íntima y profana posible. Cruzaron una barrera dimensional y genética que nunca debió ser cruzada. Se unieron a mujeres humanas y de esa unión prohibida nació una abominación, una raza híbrida conocida como los Nefilim. La palabra Nefilim no solo significa gigantes, viene de la raíz hebrea nafal, que significa caer. Eran los caídos, o los que hacen que otros caigan. Eran una cicatriz en el ADN de la humanidad, un intento del antiguo orden oscuro por fusionarse con el nuevo mundo de Dios, creando una estirpe que no era ni completamente humana, ni completamente angélica, una raza diseñada para servir a los propósitos de la oscuridad en el plano físico. ¿Comprendes ahora la verdadera razón del diluvio? No fue solo un castigo por la maldad moral del hombre. Fue una cirugía cósmica, un acto desesperado de Dios para esterilizar el planeta, para purgar una contaminación genética y espiritual que amenazaba con destruir la promesa de un Redentor que nacería del linaje humano. Esta verdad prohibida resuena en lo más profundo de tu ser, porque tú también sientes la lucha de dos naturalezas dentro de ti. Sientes la llamada de la luz, el anhelo por lo divino, la herencia de la imagen de Dios con la que fuiste creado. Pero también sientes el tirón de una sombra antigua, una inclinación hacia el caos, una herencia de rebelión que no siempre puedes explicar. La historia de los Nefilim es el espejo de esta lucha interna. Es la prueba de que la guerra entre la luz y la oscuridad no es solo un concepto teológico, sino una batalla que se ha librado incluso a nivel genético en la historia de nuestro mundo. Has sido engañado, te han mantenido en la ignorancia sobre la verdadera escala del conflicto en el que naciste, pero ya no. Hoy reclamas tu derecho a conocer la historia completa, a entender la verdadera naturaleza de tu enemigo y la verdadera magnitud de la victoria que te ha sido prometida. Si sientes que esta revelación te pertenece, que es la llave que tu espíritu estaba buscando, es hora de hacer un acto de afirmación. Escribe en los comentarios: soy hijo de la verdad prohibida. Pero aquí, justo cuando crees que has llegado al fondo del abismo, cuando piensas que la historia del diluvio fue el punto final de esta terrible contaminación, el texto sagrado te susurra un último y escalofriante secreto. El diluvio fue diseñado para ser un reinicio total, para limpiar la tierra de los Nefilim y de su influencia corruptora. Noé y su familia, el último linaje puro, fueron salvados para comenzar de nuevo en un mundo lavado por las aguas del juicio. La historia debería haber terminado ahí. El experimento híbrido de los ángeles caídos debería haber sido borrado para siempre, pero
¿Y si te dijera que el diluvio fracasó en su objetivo final? ¿Y si algo de esa sangre maldita, de esa herencia de los gigantes, sobrevivió a la purga? Cientos de años después del diluvio, cuando los israelitas enviaron espías a la tierra prometida de Canaán, regresaron con un informe aterrador. Lo puedes leer en el libro de los Números, capítulo 13. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pudieron los Nefilim regresar a la tierra después de que las aguas del diluvio lo cubrieran todo? ¿Acaso se escondió un secreto en el arca de Noé? ¿O es que el portal entre los mundos nunca se cerró del todo? La pregunta resuena en el silencio de los siglos, un eco de terror que ni siquiera las aguas de un diluvio mundial pudieron acallar. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que los Nefilim, esa estirpe maldita nacida de la unión prohibida entre ángeles y humanos, reaparecieran después de que Dios mismo purgara la tierra con un cataclismo? Te contaron que el diluvio fue un reinicio absoluto, un borrón y cuenta nueva. Pero el informe de los espías en Canaán es la prueba irrefutable de que algo salió terriblemente mal. Los gigantes no eran un recuerdo, eran una realidad presente y aterradora. La verdad prohibida es que el diluvio no fue una victoria total, fue una contención. La cirugía cósmica de Dios extirpó el tumor principal, pero dejó raíces microscópicas, esporas de una oscuridad ancestral que encontraron la manera de volver a germinar en el suelo del nuevo mundo. La promesa del arco iris no era una garantía de paz, sino la señal de una tregua en una guerra que nunca, jamás había terminado. El antiguo enemigo no fue aniquilado, solo fue forzado a retroceder a las sombras, a cambiar de estrategia, a encontrar nuevas grietas en la voluntad humana para continuar su plan de contaminar la creación. Y es aquí, en esta revelación espiritual, donde tu propia vida entra en escena. ¿Cuántas veces has intentado ahogar tu pasado en un diluvio de buenas intenciones? ¿Cuántas veces has declarado un nuevo comienzo, trazando una línea en la arena, creyendo que esta vez sí, todo sería diferente? Has orado, has llorado, has luchado por limpiar tu tierra interior de los gigantes de la adicción, del miedo, de la herida ancestral que cargas sin saber por qué. Y por un tiempo parece que funciona. Las aguas bajan, ves tierra nueva. Pero entonces, cuando te adentras en la tierra prometida de tus sueños, allí están de nuevo. Los mismos gigantes, quizás con otros rostros, pero con la misma sombra opresiva, y te culpas, creyendo que eres un fracaso. Lo que la Iglesia jamás reveló es que tu lucha no es una señal de tu debilidad, sino la prueba de que estás en la misma guerra que Noé. La oscuridad es persistente. La herencia del tohu babohu, de la rebelión y la contaminación, es más profunda de lo que te dijeron. Tu lucha no es un ciclo de fracasos personales, es un eco de la guerra más antigua del universo. Y saber esto no te condena, te libera, porque te enseña que no luchas solo y que la victoria no consiste en no volver a ver gigantes, sino en aprender a derrotarlos cada vez que se levanten. Has viajado conmigo desde la mentira reconfortante de una creación, desde la nada hasta la verdad cruda de un planeta reconstruido sobre las cenizas de una guerra. Has visto cómo el paraíso del Edén era en realidad una fortaleza sitiada. Has descubierto la verdadera identidad de la serpiente como el rey destronado de un mundo perdido. Has presenciado la contaminación de la sangre humana por una estirpe angélica caída, los Nefilim, y la razón desesperada detrás del gran diluvio. Has visto cómo cada pieza que te ocultaron cambia por completo el mapa de la realidad espiritual.
Pero el mayor secreto prohibido no es lo que los escribas borraron de los textos sagrados o lo que los concilios decidieron silenciar. El verdadero secreto oculto eres tú y la decisión que tomarás ahora que tus ojos han sido abiertos. ¿Seguirás viviendo como si fueras el único culpable de la oscuridad en tu vida? ¿O te levantarás como el guerrero que eres, consciente del antiguo conflicto en el que has nacido? La verdad no te ha sido dada para que la almacenes, sino para que te transformes. ¿Qué harías si esta verdad cambiara por completo tu fe a partir de hoy? Esta revelación es una encrucijada para tu alma. Puedes volver al sueño confortable de las historias sencillas, o puedes aceptar la carga y la gloria de la verdad completa. El camino que tienes por delante no será más fácil, pero ahora caminarás con los ojos abiertos, entendiendo la verdadera naturaleza de las sombras que te acechan y el verdadero poder de la luz que habita en ti. Ya no eres un simple pecador buscando perdón. Eres un hijo de la luz reclamando un territorio en disputa, un restaurador de las ruinas en tu propia vida, siguiendo el patrón de tu Creador. Si este viaje a las profundidades del misterio prohibido del Génesis ha encendido una llama en tu espíritu que se niega a ser extinguida, si sientes que has llegado a casa, a una verdad que tu alma siempre supo, entonces únete a esta comunidad de almas despiertas. Dale a me gusta para sellar tu compromiso con esta búsqueda y asegúrate de estar suscrito para no perder ni una sola pieza del rompecabezas sagrado. Porque la respuesta a cómo sobrevivieron los gigantes no se encuentra en una conspiración celestial, sino oculta en un secreto familiar, en la genealogía de la propia familia de Noé. En el próximo video descubrirás el secreto que la Iglesia jamás quiso predicar sobre la sangre que se coló en el arca. Una herencia maldita que podría seguir fluyendo entre nosotros hasta el día de hoy.